Viajamos a Lituania para conocer los valores y la filosofía de trabajo de Pulsar, cuyo objetivo es liderar el mercado de la visión nocturna y térmica para cazadores, apostando siempre por fabricar todos sus dispositivos dentro de las fronteras de Europa. Esta es la historia de una compañía que ha convertido la innovación, el compromiso social y la visión europea en sus señas de identidad. Nos encontramos en Lituania. Hemos venido hasta aquí para asistir al primer evento de prensa internacional convocado por Pulsar. No solo vamos a conocer sus productos, sino que además vamos a profundizar en su filosofía, qué hay detrás de Pulsar y cuál es el equipo humano y los valores que impulsan a esta firma puntera que se fabrica íntegramente en Europa. Pulsar es una marca que en pocos años se ha consolidado como uno de los mejores fabricantes de visión térmica y nocturna de Europa. A pesar de ello, su historia y los valores que la impulsan son desconocidos por muchos cazadores, motivo por el cual su equipo de marketing convocó el pasado mes de agosto a los principales medios de comunicación de Europa, entre los que se encontraba Jara Sedal. So I think our biggest expectation is to, get to know each other better, and we've been emailing and talking virtually for quite some time, so it's always nice to put a face to the name, but also we wanted to show you guys, some behind the curtains, show what we really are, that we're not just, a brand, we're not just products, but there's a company behind, there's people behind the brand, and to be able for you to see the facilities, but most importantly, the values. Yukon Group, el grupo al que pertenece Pulsar, comenzó fabricando telescopios de madera hechos a mano en el sótano de un edificio residencial sin terminar en el año 1991. Utilizaron madera por la escasez de otros materiales. 4 años más tarde empezó a vender en el mercado de Estados Unidos un modelo de prismático de reducidas dimensiones. En 1999 empezó a fabricar sus primeros dispositivos de visión nocturna para el sector militar, y en 2004 fue el primer fabricante en sacar al mercado civil un dispositivo de estas características. Desde entonces, no ha parado de innovar en el mercado con sus productos, siendo 2009 el año en el que nació oficialmente la marca Pulsar. La sede de Yukon Group ha estado en Lituania durante décadas, y en los últimos años se ha convertido en una marca netamente made in Europe. De esta forma ha dividido su estructura en 5 países diferentes: Lituania, Letonia, Polonia, Reino Unido y Ucrania. El estallido de la guerra en este último país en 2022 supuso un punto de inflexión para Pulsar. Desde el principio, la empresa estuvo comprometida con el pueblo ucraniano, motivo por el cual abandonó Rusia dejando atrás una fábrica valorada en más de 40 millones de euros. También dejó de vender sus productos al mercado ruso y al bielorruso, y sacó del grupo a otra de sus compañías, Beltex Optics, asentada en Bielorrusia, república afín a la Rusia de Putin. En un tiempo récord, Pulsar ha levantado 3 nuevas y modernas fábricas en Letonia y la última en Polonia, desde donde fabrica sus reconocidos dispositivos térmicos. En Lituania se construyó una fábrica donde el grupo ya tenía la sede desde hacía años. Su compromiso con el pueblo ucraniano ha ido más allá de las palabras, y han destinado 4 millones de euros en ayuda humanitaria para los refugiados de este país. A pesar del entorno complicado en el que ha crecido Pulsar, el grupo al que pertenece hoy da empleo a más de 1000 personas. Tiene 6 empresas diferentes y está presente en 70 países distintos. Otro de los aspectos de los que presume es de haber reducido al mínimo su dependencia de China, hasta el punto de que el 99% de los componentes que usan en la fabricación de sus dispositivos son producidos por ellos mismos en sus factorías europeas. Esto lo pudimos comprobar durante nuestra visita a las instalaciones de Pulsar en Letonia, donde crean todas las partes plásticas y metálicas que forman parte de sus aparatos, a partir de barras de aluminio y polímeros plásticos. Esta fábrica, que apenas tiene 1 año y medio de antigüedad, cuenta con una tecnología de vanguardia, que contrasta con la obsolescencia de las mastodónticas fábricas soviéticas que se encuentran abandonadas en los alrededores del polígono. Durante nuestro paso por Lituania también visitamos las oficinas principales del grupo, situadas en la capital de este país báltico, Vilna. Aquí se encuentra la fábrica a la que llegan todos los componentes que forman parte de los dispositivos Pulsar, procedentes de las otras factorías, y donde se unen hasta crear los dispositivos finales.
En su interior trabaja un ejército de operarios, en su mayoría mujeres, con una gran habilidad para manejar las delicadas piezas que componen las entrañas de estos dispositivos ópticos de alta tecnología. Tal es el grado de control que tienen sobre la producción de sus productos, que incluso realizan las soldaduras de los circuitos y de los procesadores, y crean sus propias placas. Otra de las señas de identidad de la marca es su capacidad de mejorar y desarrollar nuevos productos. Si por algo se caracteriza la visión térmica y nocturna es por la gran evolución tecnológica y las mejoras de calidad que ha experimentado en los últimos años. Un salto de calidad del que Pulsar es responsable en su empeño por liderar el mercado, y de lo que pudimos dar fe durante nuestra visita a sus instalaciones. Allí tuvimos ocasión de acudir a un campo de tiro y de probar algunos prototipos de nuevos productos aún secretos, que saldrán en breve al mercado, y cuyo salto de calidad demuestra que Pulsar es una marca centrada en mejorar y que siempre mira hacia adelante. We want to be where we are. We want to be the leaders of the industry. We want to be leaders of innovation. We want to maintain the ability to help people and communities around us.